Esta noche en Opinión Pública. Muy buenas noches, ¿cómo están? Esto es Opinión Pública, un programa sobre cómo pensamos, qué actitudes tenemos los mexicanos. Esta noche quiero dar la bienvenida a mi coconductora Viviana Belsazo. A partir de esta noche se integra, para fortuna del programa, con nosotros. Viviana, ¿cómo estás? Muchas gracias, Paco. Encantada de estar contigo y sobre todo con tu audiencia el día de hoy en La Tendencia. ¿Quiere usted saber si es un hombre espíritu libre? Aquí lo va a descubrir. En la mesa discutiremos los temas de la reforma penal. ¿Cuáles son los grandes temas que hay que discutir en esta reforma? Una reforma que se verá en el Congreso próximamente y es la primera de varias entregas en las que analizaremos esta iniciativa presidencial en detalle. Y en lo actual, la importancia de la rapidez en el Internet y, por supuesto, resultados nada halagadores sobre el conocimiento de datos históricos aquí de México. ¿Cómo la ves, Paco? Muy bien, esto es Opinión Pública. Viviana Belsazo, Francisco Abundis, a partir de esta semana. Empezamos. La encuesta nacional en vivienda de Consulta Mitofsky reveló que los conocimientos de los mexicanos sobre los eventos históricos son poco halagadores. ¿Usted sabe cuándo inició la Revolución Mexicana? 49% de los encuestados contestaron lo correcto, pero a pregunta expresa de cuándo se consumó la independencia solo contestaron afirmativamente el 16%. El inicio de la Revolución Mexicana, el 39.8% acertó. La matanza de Tlatelolco, el 36.2%, contestó correctamente. Mientras que la nacionalización del petróleo, únicamente el 14% pudo contestar y la caída de Teotihuacán, solo el 11.5% tuvo la respuesta correcta. Los hombres tuvieron un porcentaje más alto en las respuestas afirmativas. Por ejemplo, 32.4% supo que Guadalupe Victoria fue el primer presidente de México y el 26.6% de las mujeres acertó. Mientras que la gente del Bajío, en casi todas las preguntas, tuvo un mayor grado de aciertos que en otras partes del país. Pero algunas fechas que sí recuerdan la mayoría de los habitantes fueron el 10 de mayo, el 30 de abril y el 12 de diciembre, días que no están ligados a la historia de nuestro país. Bueno, y en la actualidad estos resultados de la encuesta Mitofsky muy poco afortunados con respecto al conocimiento de los mexicanos en los datos de la historia de nuestro país, Juan. Así es, la encuesta nos dice que solo un 49% de los mexicanos conocen cuándo inició la independencia de México, un 39% apenas conoce cuándo comenzó la revolución y curiosamente el tercer evento histórico mejor recordado por los mexicanos es la matanza de Tlatelolco de 1968, que la recuerdan el 36% de los encuestados. ¿Qué tal el primer presidente de México? Apenas el 29%, creo, Guadalupe Victoria. Yo la verdad no quiero decir en qué lugar de la encuesta me hubiera ubicado. Pero más hombres que mujeres contestaron sobre todo a la pregunta del primer presidente de México de una forma correcta. Así es, de todos modos es preocupante, no suena afán de ofender, pero la fecha que mejor recordamos los mexicanos es el Día de la Madre, curiosamente, también el 14 de febrero, el 30 de abril. El Día de la Virgen de Guadalupe, yo puedo asegurarles que la gran mayoría de las personas que nos están viendo saben que día es 12 de diciembre. Así es, son fechas más celebraciones o religiosas o celebraciones comerciales, pero las efemérides nacionales, los hechos épicos que construyeron a México como país, esos se nos escurren de la memoria. Sí, bueno, esto es una muestra más clara de lo que estamos viendo de la deficiencia que hay en los estudios que vemos en la educación que hay en este país, ¿no? Así es, sin duda esta encuesta, los datos que nos arroja es un señalamiento hacia las autoridades educativas de reforzar el estudio de la historia y hacerla relevante. Los mexicanos estamos muy orgullosos de nuestro pasado, pero paradójicamente tendemos a olvidarlo, ¿no? ¿Dónde ves tú la gravedad del problema, el hecho de que las personas no sepan estas fechas tan importantes? Bueno, el hecho, por ejemplo, de que una enorme mayoría de los mexicanos no recuerde la fecha y el año en que se promulgó la Constitución de 1917, a mi modo de ver es un reflejo del débil compromiso que tenemos como sociedad frente al Estado de Derecho, ¿no? No es una fecha que sea tan relevante que, bueno, pero si lo atendemos bien, si lo analizamos con detenimiento, pues justo es el marco jurídico que nos rige como sociedad, como país, debería ser una de las fechas más importantes y sin embargo es una de las que más tenemos en el olvido. Pero no solamente nos traes esta encuesta, también en internet, si quieres vamos a ver la nota y regresamos. Perfecto.
El interés de los mexicanos por obtener información, voz, correos electrónicos, bajar música y videos en el menor tiempo posible ha hecho que las conexiones por banda ancha crecieran un 50% durante este último año. En el uso del servicio de Internet, esto ha cambiado. En el 2005, prácticamente todos los cibernautas entraban a las redes de sus hogares. A tan solo un año, en lo que va del 2007, 6 de cada 10 personas que utilizan Internet lo hacen fuera de sus casas, y esto se cree que es porque la mayoría de las personas que tienen acceso desde su domicilio utilizan una conexión telefónica, la cual llega a ser más lenta que la que se encuentra en los cibercafés. Datos del Instituto Nacional de Estadística e Información señalan que del 2001 al 2006 el crecimiento de los usuarios de este servicio fue del 27.7%. La Asociación Mexicana de Internet afirma que casi el 60% de las computadoras que se tienen registradas cuentan con Internet. Para los usuarios, tener un acceso a la red cada vez más rápido y eficiente ha hecho que las compañías que ofrecen este servicio lo den de manera más ágil. Claro, a mayor velocidad, más es lo que se tiene que pagar. Bueno, ya lo vio usted, la banda ancha ha crecido el 50% en este último año. Casi todos consultaban antes Internet en sus casas y hoy están asistiendo a estos sitios de Internet, estos cybercafés, donde el Internet es mucho más rápido. Así es, estamos viendo un cambio importante, creo que es un cambio sociológico, no solo es un cambio en el uso de un servicio adicional, realmente Internet es una herramienta de conocimiento, una herramienta educativa, una herramienta de trabajo, y es una señal positiva que se aumente la cantidad de mexicanos que tengan acceso a esto, aunque por cuestiones de precio estamos viendo que los rangos, por ejemplo, de servicio domiciliario de Internet van de los 380 pesos a los 150 pesos más o menos. Esto realmente limita para que cierto sector de la población pueda acceder a este servicio, pero afortunadamente poco a poco la sociedad mexicana tiene mayor acceso a Internet. ¿Qué porcentaje de la sociedad mexicana utiliza este servicio? Las últimas cifras que recuerdo no aparecen en esta encuesta, pero son alrededor de entre 20 y 25 millones de personas. Estamos hablando que en un país de 100 millones pues es una cuarta parte, ¿no? Todavía falta mucho por avanzar, por penetrar Internet como herramienta de uso común para el mexicano. Sí, y pensar que hace 10 años el Internet era algo, bueno, te lo imaginabas, sabías que existía, pero no dependías de eso. Hoy en día, gran parte de las personas que trabajan, que quieren chatear, que tienen amigos, los jóvenes, adolescentes, utilizan esta herramienta. Así es, hace 10 años era casi un invento de ciencia ficción y hoy para un sector de la población mexicana es un hecho de la vida cotidiana, y para muchos de nosotros tal vez sería difícil imaginar lo que sería la vida o el trabajo normal sin Internet, aunque pues todavía falta democratizar el acceso de esta herramienta de conocimiento para todos los mexicanos, ¿no? Juan, pero antes la pregunta era ¿qué canal de televisión ves? ¿Qué película te gusta? Y el día de hoy es ¿qué buscador de Internet es el que más utilizas? Google tiene el 36%, ¿no? ¿Qué es lo que le sigue? Después de Google, ¿cuáles son los buscadores que más gente, al que más gente recurre? Bueno, Google evidentemente tiene una posición hegemónica dentro del mercado de Internet, pero otros sitios como Yahoo o estas redes sociales de las cuales tal vez los adolescentes conocen mejor que los adultos, como Facebook, están teniendo también mucha presencia dentro de los usuarios de Internet. Bueno, pues muchas gracias, Juan. Ya estamos por entrar a la tendencia en unos minutos más aquí en Opinión Pública. Muchas gracias. Y en tendencia, Carlos de León, consultor de La Riva Consultores, con este estudio que nos ha venido presentando a lo largo de estas semanas, este estudio antropológico, cualitativo y cuantitativo, esto para conocer cómo ha ido cambiando la masculinidad en estos días. ¿Qué nos vas a presentar el día de hoy? Sí, mira, Viviana, ya vimos, la semana pasada vimos el perfil del auténtico, la anterior el perfil del moderno. Es cómo el hombre se ha ido adaptando al nuevo rol que tiene la mujer en la sociedad mexicana, en la familia, en el trabajo. Y este perfil que vamos a ver hoy es muy interesante, es el perfil que le llamamos el espíritu libre, que bueno, es el espíritu alternativo, y vamos a ver un video que refleja muy bien cómo se desenvuelve en la sociedad este personaje. Carlos, vamos a ver el video y regresamos a comentarlo. Sí. Vamos.
Yo me llamo Alejandro, tengo 40 años y me dedico a la danza de concierto. Imparto clases de danza y de capoeira. Entre semana, los días que no tengo hijo, doy una clase a las 7 de la mañana. Termino mi clase, normalmente tomo un café en algún café en Coyoacán. Después voy a mi clase de entrenamiento, mi clase de ballet. Pues vengo a casa, preparo algunas cosas, escribo algo, si tengo que entregar algún proyecto y pues me hago de comer. Yo vivo solo, porque es la circunstancia del momento, ¿no? En algún momento estuve, pues no casado, estuve viviendo en pareja, tuve un hijo de 5 años. Nos separamos hace un par de años y bueno, desde entonces me he mantenido viviendo solo. Con mis amigos, pues normalmente vamos a algún bar o algún lugar donde toquen música, a ver una cerveza. Nos gusta también ir a alguna función de teatro o de cine. Se me ocurre que vamos de pronto al patio de mi casa, al Pasagüero, o algún lugar de jazz, el Black Horse, de pronto el 5 tal vez. Y con mi hijo lo que normalmente hacemos es, nos levantamos, arreglamos un poco la casa. En la mañana a veces dibujamos juntos algo, hacemos desayunar y luego normalmente vamos a algún parque, andar en bici, a que practique con la patineta. De pronto nos gusta ir al cine o alquilar una película. Mi padre tenía como muy decidido los pasos que yo tenía que cumplir, ¿no? Yo descubrí mi vocación pues joven, como a los 16, 17 años. Me costó mucho trabajo defender mi espacio de vida y construirme un oficio, una profesión y dedicarme a eso. Yo vivo siempre como preguntándome de las relaciones, de las cosas, de las situaciones, de la gente, de los trabajos, y eso es lo que me hace... Somos seres como que siempre queremos más. Esa crítica es lo que hace que a lo mejor seamos un poco distintos, ¿no? Compro alimentos de pronto en Green Corner, sí. Y a veces en el mercado también los quesos y eso, marcas que podría ser cerveza, consumo Victoria, procuro comprar vino mexicano. Sí me considero una persona bastante individualista en cierto sentido, sensible, fuerte, obstinada. Yo les aconsejo a las personas de mi edad que sean felices, que busquen ser libres, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza a este hombre libre? Bueno, el espíritu libre es alguien que valora muchísimo su libertad, su espacio, su entorno. Es alguien al que le aterra estar atado. ¿Miedo al compromiso, al matrimonio? Les cuesta mucho más mantener relaciones de matrimonio o de pareja tal vez duraderas, por esto mismo, porque valoran demasiado su espacio. Esto no los frena, como lo vimos en el video, a poder ser papás o a querer ser papás. Pueden ser papás, tener una relación normal con sus hijos, tal vez no la típica foto familiar tradicional que veríamos en un comercial de Kellogg's, pero es alguien que le da mucha importancia a desarrollarse en su propio espacio. También en su propia profesión, ¿no? Es gente que no le gusta sentirse atada a un escritorio, a una carrera convencional. Totalmente. Vimos que el ejemplo que vimos en el video es alguien que encontró su vocación desde muy joven y hizo todo lo posible, aunque fuera en contra de lo que querían sus padres que él hiciera, él hizo todo lo posible por convertir esta vocación en una forma de ganarse la vida y poder desarrollarse como persona y no estar frustrado en una profesión tradicional que tal vez no lo acomoda. La alimentación también es una tendencia, ¿no? Más a lo natural, a lo orgánico. Sí, vimos que esta persona visita el Green Corner, siguen las tendencias que se están dando ahorita mucho en Inglaterra y en Estados Unidos hacia lo verde, lo natural, lo orgánico. También en cuanto a marcas de productos, buscan marcas más auténticas, más alternativas como ellos. No las marcas de las grandes corporaciones, de las grandes globalizaciones. ¿Y viáticos podrá ser? ¿Perdón? Idiáticos, que les guste, por ejemplo, nos decían en el video, a mí me gusta vino 100% nacional. Este tema de las marcas más bohemias. Sí, son idealistas en la parte nacional, en las marcas anti-globalización, prefieren apoyar a una marca mexicana que irse por toda esta tendencia de las franquicias que tienen chorrocientos mil locales en una misma ciudad y buscan lugares de jazz, lugares de música alternativa, lugares en donde puedan agruparse con este tipo de perfil. Carlos de León, muchísimas gracias. A ti. Vamos a un corte, en un momento más regresamos aquí en Opinión Pública. Una iniciativa fundamental que se va a discutir muy pronto por nuestros legisladores es la reforma penal, un tema que nos concierne a todos,
probablemente más de lo que creemos, sobre todo cuando hemos llegado a enfrentar el sistema judicial. Para abordar este tema tenemos con nosotros a Luis Gerardo García, director de investigación del INACIPE, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y Miguel Carbonell Sánchez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchas gracias, Miguel, Luis, por estar con nosotros. Quisiera primero compartir con ustedes dos datos que a mí me preocupan mucho de una iniciativa de esta naturaleza, a una pregunta como los jueces y magistrados, ¿ustedes le inspiran mucha o algo de confianza, poco o nada de confianza? La opinión que predomina es poco o nada de confianza, de niveles que van de 64% de junio de 2002, a 5 años, a 58% junio de 2007, ¿no? Una constante, yo creo que bastante evidente, digamos, de lo que está diciendo la gente. Y los niveles de confianza han subido solo de manera marginal. En junio de 2002 teníamos 24% de confianza y para junio de 2005 tenemos 35%. Estos números se parecen mucho a los que tiene nuestro Congreso actual. Y uno de los primeros, digamos, diagnósticos que tenemos es que la gente no tiene bien claro qué hacen estas instituciones. A mí me preocupan porque se va a discutir una iniciativa de esta naturaleza. ¿Cómo los ven ustedes? Miguel, si quieres empezar. Bueno, yo creo que estos datos reflejan en efecto una confianza bastante baja, como tú decías, más o menos en el nivel del Congreso, que no es ciertamente de los primeros en confianza institucional en México. Y nos permiten también ubicar este tipo de reformas, en qué actores las vas a hacer descansar. Es decir, si tú dices que el actor principal de una reforma penal van a ser sujetos que no tienen confianza ciudadana, pues yo creo que va a ser muy difícil intentar revertir una situación que yo juzgo que es catastrófica en el momento en el que estamos. Quizá valga la pena mencionar que el corazón mismo de la reforma penal tiene que ver con un dato que nos debería de preocupar mucho a todos nosotros, que es el dato de la impunidad, que por supuesto ustedes conocen muy bien. El INEGI nos informa que de cada 100 delitos denunciados se castigan solamente 2. Yo creo que esa es la base para empezar a discutir la reforma penal. ¿Qué hacemos para revertir esta situación que en cualquier otro contexto hubiera llevado a la bancarrota de cualquier sistema? Es decir, en una empresa pasa eso, bueno, pues sería escandaloso, habrían corrido al gerente, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Entonces yo creo que estos datos nos suministran el contexto de qué actores son relevantes y por dónde empezar para mejorar una situación pues veramente compleja. ¿Y por qué razón nos debe de preocupar, ¿no?, el tema? ¿En qué consiste esta iniciativa? Yo sé que es una iniciativa presidencial y hay muchas alternativas. ¿Cómo la podremos ver, Luis? Así es, pues esta iniciativa es una iniciativa que pretende ser integral en el sentido de atender a diferentes aspectos del sistema de justicia penal. Y uno de ellos, que parece ser el eje que mueve a los demás, es la parte del Ministerio Público y de la policía judicial o la policía también conocida como ministerial. Y esta iniciativa lo que pretende es darle atribuciones al Ministerio Público para que él pueda realizar la labor de investigación. Hace un rato decías, Miguel, que te preocupaba mucho la confusión que hay entre lo que es tal como tal el problema, el Poder Judicial, y los ministerios públicos. ¿Por qué te parece tan relevante? ¿Qué debería de saber la gente acerca de esto? Es que en parte quizá la baja confianza que acaban de reflejar las cifras que citaste tiene que ver con que el usuario del sistema de justicia no alcanza a distinguir con claridad cuáles son las competencias que ejerce cada actor. Entonces, es importante señalar que, en efecto, una cosa es la policía, que nosotros la representamos, digamos, como policía preventiva, vaya, son los de tráfico, los que andan en las patrullas, etcétera, y que tienen una función, como su propio nombre lo indica, de prevenir delitos, hasta ahí. Una vez que una presunta comisión de un delito llega ante la mesa del MP, el Ministerio Público, que depende del Poder Ejecutivo, se auxilia, así lo dice la Constitución, por una policía ministerial o policía judicial. Quizá en el término venga la confusión, pero esta policía judicial depende jerárquica y orgánicamente del propio Ministerio Público y está a sus órdenes, precisamente. Y luego, cuando el Ministerio Público integra una averiguación previa y estima que hay elementos para llevar la causa ante un juez, pues lleva el expediente y el juez es el que libra las órdenes de aprehensión, las órdenes de cateo, etcétera, etcétera. Pero son como 3 distintos niveles que sí vale la pena mencionar, que son diferentes, vaya, y tienen diferentes cabezas y funcionan con una lógica distinta.
distinta. Y no debemos de confundir. Valoremos, en efecto, si funciona bien o mal la policía preventiva, si cumple con su tarea el patrullero de la esquina. Claro. Valoremos cómo integran averiguaciones previas los MPs y si los policías judiciales ejercen de forma demasiado ruda su tarea. Y luego valoremos a los jueces penales. Pero sí mantengamos esta separación que es importante. Que parece una ironía, ¿no? Que hablamos de una policía judicial que en realidad pertenece al Ejecutivo, ¿no? Exactamente, porque el Ministerio Público está dentro de la organización del Poder Ejecutivo. Y que probablemente la deberíamos de llamar más bien policía ministerial. Ministerial, ¿no? Sería un mejor término. Dos datos que a mí me preocupan de una medición que ustedes conocen bien, que hizo el CIDE. 92.5% de los internos afirma, ¿no? Ya presos sentenciados, que saben que no hay consecuencia en lo que digan, que no le mostraron orden de aprehensión cuando lo detuvieron, digamos, es esta policía judicial. Y otro que a mí me parece que llama mucho la atención es cuál fue el trato que recibió digamos, quien reporta que fue golpeado o lastimado, en 2002 fue 41% y en 2005 35%. Por lo menos uno de cada 3 gente detenida fue amenazada, golpeada, como un procedimiento normal, ¿no? ¿Hay formas de prevenir esto? ¿Hay formas de mejorar estos procedimientos, Luis? Definitivamente que sí. Y yo creo que ahí es donde tiene valor el discutir este tipo de propuestas y es más, algunas otras que también se han planteado ante el Congreso. Creemos que lo importante aquí es hablar de una profesionalización. La profesionalización, por ejemplo, de la policía judicial, de la policía ministerial. Esta es la parte más básica, digamos, de la que estamos hablando, una primera parte de lo que será esta reforma penal. Además, según entiendo, algunas de esas iniciativas también incluye reforma de policía, unificación de policías, todo el tema de juicios orales. Yo quisiera, en la medida de lo posible, comprometerlos para otra mesa, para tal vez ir abordando tema por tema, porque me parece que es algo de lo que vamos a estar hablando en los siguientes meses, dado que son nuestros legisladores los que van a tener que estar hablando de estos temas. Y me parecen fundamentales. Un país que no tiene un sistema judicial que se respete un mínimo, bueno, pues estamos incluso en problemas de competitividad, no somos una sociedad competente, ¿no? Déjame nada más para ilustrar a quienes nos ven de por qué les interesa a ellos seguir este debate. La iniciativa del presidente Calderón propone, entre otras cosas, que la policía ministerial a cargo del Ministerio Público precisamente pueda entrar en un domicilio sin orden judicial. Propone también que pueda detener personas cuando van, por ejemplo, transitando sus vehículos. Estas son las cuestiones que han suscitado mayor rechazo. Propone constitucionalizar el arraigo, una práctica que la Suprema Corte ya dijo que es contraria a los derechos de libertad personal de todos los que habitamos en México. Y eso le pega directamente a todas las personas, estén o no involucradas en presuntos delitos, porque aquí el asunto es que si esta reforma pasa tal cual está planteada por el presidente, la policía va a detener sin supervisión judicial previa, cosa que hoy se exige la Constitución. Si a cualquiera de nosotros nos va a detener aquí afuera en el periférico un policía judicial, pues tiene que exhibir una orden del juez, aunque ya vimos que no se las enseñan. Pero ahora la reforma lo que propone es nulificar este control judicial, hacerlo posterior, y una vez que ya estás detenido, ahora sí que revisen si te detuvieron bien o mal. Yo creo que esto va a impactar en la calidad de vida y en la zozobra, el temor que puedan sentir los ciudadanos al salir a la calle, ¿no? Que la idea puede que no fuese mala si tuviéramos controles o supervisión sobre esa policía. Y no sería mala si pusiéramos, como dice mi abuelita, los bueyes después de la carreta, claro. Porque aquí el asunto es que en tanto se capacitan los ministerios públicos, en tanto se capacitan los agentes de la Policía Judicial, claro. El presidente propone darles manga ancha, darles incluso un cheque en blanco, si me permiten la expresión, cosa que yo creo que tiene que ser al revés. Señores, capacitemos y cuando tengamos un mínimo de solidez institucional para responder a los retos de la delincuencia en México, pues ahora sí démosle todo el apoyo, todas las facultades, toda la capacidad para llevar a cabo su función, ¿no? Una vez que esto está ya más o menos es que es al revés el asunto. ¿Tú por qué dirías que se tiene que preocupar el ciudadano promedio de una iniciativa de esta Yo creo que también es cierto lo que ha señalado Miguel. Necesitamos revisar muy bien y discutir esta reforma, pero también sería importante que conociera la gente que también se proponen dos cosas que a mi modo de ver también son importantes. Por un lado, se abre la puerta a un sistema de justicia alternativa, de resolución alternativa de conflictos. ¿Que sean también los juicios orales? No, necesariamente. Es una base previa inclusive a
que también permitiría ejercer un principio de oportunidad que le daría al Ministerio Público posibilidad de no estar saturando el sistema. ¿Qué es este de compensar el daño? Arreglos, uno de ellos, así arreglos, es, entre los particulares. Y la otra es también fortalecer los derechos de las víctimas. Según entiendo, es uno de los temas o de las dificultades que tendrían los juicios orales, ¿no? Un problema de saturación y de tiempos y de capacidad. No, el problema ya existe. Más bien, los juicios orales serían el remedio al problema, porque el tema ya está ahí. De hecho, las mediciones de duración de juicios penales que tenemos a disposición de quienes estudian estos asuntos demuestran que los juicios penales, tal como funcionan hoy día, tienen violan la Constitución, vaya, para decirlo rápido, porque la Constitución dice que máximo tiene que ser 1 año, y estamos en 1 año y medio, 2 años a veces, en las diversas instancias, y sobre todo tenemos un problema ahí gravísimo porque el 40% de todas las personas privadas de su libertad en México están en régimen de prisión preventiva. ¿Qué significa esto? Que no han recibido una sentencia que los declare culpables 40%. De haber cometido un delito. Las cifras son las siguientes: 210,000 personas privadas de su libertad hoy en México en 456 instalaciones penitenciarias, de las cuales 90,000 no han recibido una sentencia que diga que son culpables. Este también es un problema que tenemos que atender, la prisión preventiva. Ahora, los juicios orales permiten, en efecto, darle mayor rapidez a la solución y despresurizar, porque también promueven soluciones que permitan evitar ir a juicio, pero que la solución esté a la vista de todos. Y esto sí es importante, porque si va a haber soluciones en lo oscurito, si va a haber arreglos entre el MP y el denunciado, pues yo ahí también estaría muy receloso, muy temeroso. El chiste de los juicios orales es que transparentan, permiten que todo esté controlado por la opinión pública y a la luz de lo que los ciudadanos quieran observar, ¿no? Esta es una breve introducción de lo que son los temas de reforma penal de manera grosa, de manera general. Creemos que es algo mucho más complejo y que merece atención. Luis Miguel, les quiero dar las gracias y nos veremos pronto para otra entrega. Esto fue la Mesa de Opinión Pública. Esta fue la primera entrega de qué es lo que piensan los mexicanos de una reforma penal que nos involucra más de lo que creemos. De esto vamos a hablar mucho en los siguientes meses, verán mucho en prensa, porque es una reforma que habla de cómo se administra la justicia en este país, cómo funcionan nuestros ministerios públicos, cómo funcionan nuestros jueces y magistrados, algunas confusiones que tenemos respecto a este tema. Curiosamente, decíamos durante esta mesa, le llamamos policías judiciales a policías que en realidad pertenecen al Ejecutivo, deberán ser más bien policías ministeriales, pocos niveles de conocimiento sobre lo que es un juez o un magistrado. En realidad, para poder aspirar a ser un país competitivo, tenemos que dar garantía jurídica, garantía sobre formas de propiedad, garantía sobre juicios ejecutivos mercantiles, ya no hablemos de la justicia penal o la civil. Esto es un tema que nos concierne a todos y, como veremos en los siguientes programas, después de esta visión general de que se trata esta reforma, veremos su gran relevancia. Esto fue Opinión Pública. Muchas gracias, buenas noches, que tengan buena semana.